bienvenidos una vez más a Búnker Divino, donde nos refugiamos en la palabra de Dios. Estamos celebrando el mes de la familia y tengo el privilegio de estar acompañado por mi familia. Aquí está el pastor Manuel Paulino, mi padre, mi hermana Magnolia Paulino y mi madre, la doctora Juana Santiago de Paulino. Vamos a tratar un tema bastante interesante, bastante especial. Así que vamos a pasar este mes a ver cómo tenemos dos abuelos que tienen hijos, tienen nietos, y aunque hay uno que no le dice nieto, le dice socio, pero ahí vamos, ahí vamos. Tenemos una madre de un hombre, bueno, dos hombres ya, podemos decir, porque ya son dos mayores de edad, y un adolescente, y este es humilde servidor que está arrancando ahora. Pero vamos a escuchar de ellos las vivencias y de este caminar. Es un tema que nos aparenta muy importante porque es quizá lo más importante que nos toca en el mundo, y es cómo podemos encaminar, acompañar, dirigir, la palabra que ustedes quieran usar, de que nuestros hijos al final de su historia puedan ir al reino de los cielos. Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes y vamos a gozarnos con esta pléyade de estrellas el día de hoy. Vamos a arrancar, pastor, con Marcos capítulo 10, versículos 13 al 15. Se lo voy a leer para hacerle una pregunta directa al pastor. Marcos capítulo 10, versículo 13 al 15 nos narra un evento que fue registrado en 3 de los evangelios, y cuando los niños fueron, las madres llevaron los niños a Jesús, y hay 3 verbos interesantes ahí que vamos a pedirle al pastor que nos ayude a comprender bien. Marcos capítulo 10, 13 al 15 nos dice: y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolos, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Pastor, ¿qué nos está queriendo decir aquí? ¿Qué pasó aquí? En primer lugar, quiero saludar a cada uno de los oyentes y alegrarnos porque están en sintonía con la intención de que juntos podamos aprender. Lamentablemente, el ser humano a través del tiempo ha pensado que la etapa de la adultez es la mejor y que lo que hacen los adultos es lo correcto y que los niños normalmente molestan. Que los niños con sus inquietudes pues se convierten en cierto grado en un estorbo en lo que es el programa y lo que se quiere hacer. Pues allí estaba Jesús como el maestro, el líder, el guía, y había mucho que hacer, y como es lógico, los adultos pensaron que era para ellos, y como era para ellos, no podían dejar que los niños se interrumpieran. Pues por eso que cuando los niños juegan, hablan, se acercan al maestro, tratan de acercarse, lo que es el cerebro normal de un niño, que para el adulto probablemente, como me ocurrió en estos días, que como capellán de la policía me llamaron para que fuera a cubrir un cadete que se había ahogado. Allí estaba la suegra, estaba la esposa, estaba un niño grande, una niña grande de él y una pequeña de algunos 5 años aproximadamente. Los demás estaban bien compungidos, mientras que la niña estaba jugando como si nada, aunque el cadáver y destapado de su padre estaba bien cerca a la orilla del mar. Y para ella eso era completamente nada, porque ella no sabía lo que estaba ocurriendo. Para los demás sí, porque lloraban y pensaban en cómo será la vida de aquí en adelante. Igual ocurre a veces en
una actividad X, inclusive en la iglesia. Las personas creen que los niños molestan y con todo esto están bien equivocados, muy equivocados. Por eso Jesús le dijo claramente que dejen, que le permitan, porque estamos trabajando con la siguiente generación, que permitan que vean, que escuchen, que participen, que observen, porque el niño aún está jugando, observa más y escucha más probablemente que los mismos adultos que están ahí y están asimilando como una esponja lo que allí ocurre. Y por eso Jesús le está diciendo, déjenlo. Ellos no molestan, sino instruyanlo, guíenlo, enséñenle cómo debe ser, pero déjenlo, no lo impidan que esté aquí. No, déjenlo, vengan, que vengan a mí. Porque cuando el niño aprende a ir donde Jesús, ya tiene el 75% de sus posibilidades de éxito ganada. Y si cuando el niño lo hace, pues es muy probable que como adulto pueda ser una persona madura, desarrollada y también equilibrada. Así que Jesús le está diciendo que no se lo impidan, que no sean obstáculos para ellos, que no sean obstáculos para ellos. ¿Por qué? Porque eso se puede convertir en un problema presente y del futuro. Porque hay muchas personas que como adultas están frustradas espiritualmente, y como es lógico, cuando se está frustrado espiritualmente, la mayoría se frustran los demás aspectos de la vida, porque esto es lo que forma ese equilibrio normal entre el ser humano. Pues entonces Jesús le está diciendo que de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién? ¿Está hablando de una edad específica? No, está hablando de una manera de ser, de un carácter, de una forma. Porque de ellos, de los niños, los que piensen como niños, no guardan rencor, son amorosos, rápidamente, aún después de un regañito, vuelven y tratan de continuar en el camino. Es decir, que hay que ser como niño para entrar en el reino de los cielos, que es lo que Jesús le está diciendo. Entonces, si le impiden a los niños ese desarrollo y ese contacto con la fuente del saber, con la fuente de todo, pues, ¿cómo van a llegar a ser buenos adultos? Así que cuando Jesús le está diciendo, dejen a los niños, es que los dejen, que le permitan estar en contacto con él, que le permitan seguir adelante y que no se conviertan en un obstáculo para ellos, porque a ellos le pertenece el reino de los cielos, al que fuere como un niño. No, excelente. No sé si una de nuestras bellas panelistas también quiere agregar algo aquí, pero la pregunta sería, ¿cómo nosotros obstaculizamos o impedimos que los niños lleguen a Jesús? A veces yo imagino que eh, puede ser de una manera consciente o inconsciente, pero ¿de qué manera uno puede o uno impide que los niños lleguen a Jesús? Hace algunos años atrás, siendo miembro del pastor de la iglesia, había una señora que estaba visitando, interesada. Esa señora pues fue adoctrinada juntamente con sus hijos mayores y se bautizaron, era miembro de iglesia. Luego, ella me dijo que iba a dejar de ir a la iglesia. Yo le pregunté que por qué. Ella me decía porque su hijita, la pequeña, no solamente quería estar ahí dentro del templo o sentada a su lado, sino que a veces subía a la misma plataforma a mirar, y para ella eso era un gozo. Y ella encontraba que su niña estaba molestando y va a dejar de ir a la iglesia porque ella estaba molestando. Yo le visité y le dije que nunca, nunca, pero nunca los niños molestan. Se podrán molestar los adultos, pero los niños no. Y de ahí es que tenemos, ¿verdad?, que a veces por nuestra manera de ser y de pensar o cómo nos criaron, los niños al hacer eso están molestando. No saben que están más bien desarrollando lo que ellos tienen en su interior, desarrollando y buscando el porqué. Por eso un padre es más que un corrector, es un guía, y dejar que los niños se desarrollen es su mayor opción con respecto a su educación en la formación de sus hijos. Bueno,
Hoy día en las iglesias es muy común encontrar hermanos que, como en el tiempo de Jesús, creen que los niños molestan. Entonces, un niño, una niña, en esas edades tan tiernas, como tenía esa niña del relato que hace el pastor, porque yo la conocí, de hecho era su tía, ese rechazo que recibe, porque no solo es que la mamá decidió irse o no volver porque su niña molestaba, es que las hermanas, las diaconisas, los diáconos hablaban y le decían, y eso la avergonzaba porque era su hija y tenía 3. Y la pequeñita llegó tan pequeña, pero una cosa tan linda, pero no se sentaba ni en la clase, ni en la adentro, era hasta arriba en la silla de la plataforma. Pero hoy esa niña ya está en la universidad, un aplomo, y esa familia ha permanecido en los caminos del Señor. Si en ese tiempo la actitud que toma el pastor hacia la madre y sus hijos, porque hay que entender que un rechazo a un niño, a una niña, se lo están haciendo a los padres, y que ellos, en aras de la salud mental de sus hijos, van a hacer lo que sea para poder protegerlos. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos, porque hoy día usted encuentra todavía en las iglesias personas que, por ser tan celosos con la obra del Señor, lastiman no solo a niños, a personas adultas, que hay muchas personas fuera porque han sido lastimados y no han encontrado a alguien con una actitud reconciliadora y que le diga, tranquilo, eso no es así. Y alguien que interceda para que estén ahí. Así que hay que tener mucho cuidado y mantener una actitud más de niños que de proteger las cosas del Señor. A veces nosotros mismos, los padres, queremos que esos niños actúen como nosotros entendemos que está bien, o como nosotros entendemos que ellos deben actuar, porque a nosotros nos enseñaron así, y lo que nos enseñaron a nosotros, eso nosotros lo hemos enseñado. Y cuando llevamos a los niños a la iglesia, hacemos que los niños no quieran ir a la iglesia, porque son niños, viven en un ambiente de moverse, de ver cosas nuevas, de conocer. Lo llevamos a la iglesia, lo sentamos en un banco y entendemos que ellos tienen que sentarse ahí, mirar a una persona que está hablando, que ellos a veces ni siquiera entienden lo que está diciendo, y que no le ponga la mano a nada, que esté exclusivamente mirando a esa persona, que no pregunte, que no mire a los lados, que no se pare, y inclusive a veces ni siquiera que se duerman. Entonces, convertimos la iglesia en un estrés para nuestros niños, que cuando le decimos, ay, vamos para la iglesia, el niño te dice, ¿a qué? Yo no quiero. Y en eso también nosotros los padres debemos de tener mucho cuidado, porque a veces inclusive maltratamos a nuestros niños porque no se comportan de una manera que nosotros entendemos que es la correcta en la iglesia. Y le damos unos palos y unos correazos y unos asuntos a los niños
Y después no llore y ven a sentarte aquí y no te me muevas. Y el Y pobre niño permitimos que los ahogándose. niños se crezcan con un estrés para la iglesia, que desde que ellos son grandes, que entienden que pueden dejar de ir, desde que son adolescentes y pueden decir no voy hoy, no quieren ir a la iglesia. Y después nosotros decimos, ¿y por qué mi hijo no quiere ir a la iglesia? Ay, Dios mío, yo no sé qué ha pasado, déjame orar por mi niño que no quiere ir a la iglesia. Pero nosotros hemos hecho que crezcan con la idea de que la iglesia es un calvario, un calvario. Y eso hace que le tomen adversión a la iglesia, que no se convierta en un lugar de placer favorito para ellos. O sea, de una atracción. Es como que voy obligado porque me tienen que llevar, pero no estoy ahí a gusto, porque no me fue placentero estar ahí. Y ahí es que hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso no es lo que queremos. De la diferencia que hay entre una edad o un desarrollo entre una persona y otra. Voy a poner mi caso como ejemplo, que quizás no es lo mejor, pero es mi caso. Pues yo tengo que me bauticé más de 50 años. Y eso no significa que sea viejo, ¿verdad? Porque me bauticé jovencito. Y mis estudios, desde que yo llegué a la iglesia, nunca, ningún día de mi vida, he dejado de leer, de escuchar algo acerca de la Biblia. Nunca. Porque de temprano me puse eso como meta, que antes de entrar algo por la boca, debía entrarme algo de la palabra de Dios. Y hasta aquí lo he podido cumplir. Gracias al Señor. Pues esto me ha ayudado a acumular varios tipos de conocimientos al respecto, aparte de mi preparación académica, que ha sido en teología hasta maestría. ¿Cuántos sermones, cuántas páginas, cuánto de todo uno ha escuchado? Entonces, hay personas que abren la Biblia, encuentran algo y para ellos es una luz nueva. Mira lo que encontré, qué emoción. Pero ¿qué ocurre? Que hace 40 años que tú lo encontraste y para ti no produce esa emoción de encuentro, sino más bien de profundizar ese conocimiento. Entonces, en la iglesia te puede estar presentando ese conocimiento de alguien que encontró esa nueva luz, pero que para ti no es una luz nueva. Y eso para mí es parecido a un niño. Un niño está tratando de averiguar el por qué hablan tanto de la Biblia. ¿Por qué hay que ir a la iglesia? ¿Por qué hay que sentarse ahí a escuchar a alguien con bla, bla, bla? Y todo eso debe ser una formación, debe educarse. Y eso se logra con ejercicio, con paciencia, con cariño, con amor, con dejar que el tiempo pase y entender que lo más apreciado que hay en la iglesia, lo que más valor tiene, son los niños. Porque inclusive el adulto, para entrar al reino de Dios, debe ser parecido a un niño. Es decir, que con el paso del tiempo parece que vamos olvidando algo que debemos retroceder. Y en cada niño inquieto que aprende una nueva luz, que ve algo, un joven en las diferentes edades, pues hay que reír con él, gozarse con él, inclusive apoyarlo en la nueva luz que ha encontrado, aunque para ti no sea esa nueva luz. Es decir, que en este caminar no son los que van adelante lo más importante, porque eso prácticamente saben cómo caminar. Y si no caminan es porque no quieren. Pero esos niños en este mundo que estamos viviendo tan complejo, tantas verdades, esas redes, tantas cosas que dicen, ¿cómo tú lo puedes educar para que puedan distinguir entre una cosa y otra lo que es lo correcto? Tiene que ser en una iglesia, primero en el hogar, que se comprenda, que se entienda que un niño es un proyecto que tiene su día a día, meses, años, etcétera. En la iglesia por igual. Se reúnen allí
y entender tanto el que está predicando como la mamá, el papá, los adoradores, como se llame, que un niño nunca moleste. Pero le cuento esta historia. More tuvo que agarrar a alguno de ustedes alguna vez y llevarlo fuera y darle 2 o 3 nalgadas. ¿Por qué? Porque molestaban. Pero hoy ella ha entendido que un niño no molesta. Y parece que esas nalgadas dieron su resultado. Pero es aprender y cada día aprender como un niño para entrar en el reino de los cielos, que es la meta de cada uno de nosotros. Mea culpa. Sí, pero, bueno, mami, dale, mami, dale. Hay etapas y hay etapas. Cuando empezamos a criar, no tenemos mucha luz ni experiencia, y menos en el tiempo que comenzamos a criar nosotros. Cuando eso entendíamos que el niño o la niña tenía que estar tan reverente, sentado al lado de sus padres. Era el modelo que nos habían transmitido, porque viene de ese pensamiento que estábamos mencionando, de creer que si el niño no está estático en una banca, al igual que un adulto, el niño hay que sacarlo o está molestando. Entonces, en ese tiempo, lo que se temía era eso. Ahora bien, conozco de alguien que hizo su relato de que a sus niños, como le enseñaba era en el hogar, en diferentes programas y horarios, y una hora de 11 a 12 cada día, que era la hora del culto divino, donde se espera que el niño esté tan reverente como el adulto. Lo sentaba. ¿Y qué hacían ahí? Algunas dinámicas para que el niño aprendiera a que esa hora estaba dedicada para ese culto sagrado. Pero ok, aplaudo eso. Pero tú puedes preguntar, ¿dónde están esos niños hoy? Porque ahí es donde entra el cuestionamiento. ¿Hicimos bien? ¿Hicimos mal? Pues de mis 2 hijos, que ya hoy son 2 adultos jóvenes, no jóvenes adultos, sino adultos jóvenes, una era la más que se movía, porque había uno que era muy tranquilo, pero había una, porque era uno y una, ya ustedes pueden saber, el mayor era el varón y la nena era la hembra. Ella era la que se movía, le gustaba salir, le gustaba. Entonces, en una hora, imagínense lo que señalaban, la familia del pastor, los hijos del pastor, la esposa del pastor. Entonces creían que la nena del pastor no era una niña normal, que el hijo del pastor no era un niño normal y que la esposa del pastor tenía que ser un dechado de virtud porque era la familia pastoral. ¿Qué hacía eso? Ese peso sobre los hombros, esa responsabilidad que te ponían, que no es la que el Señor te pone, que ahí es donde queremos llegar. Esa no es la que el Señor te pone. El Señor te dice que sea libre y que lo ames, pero con libertad, no con presión, no por obligación, no con disgusto. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? No pueden ser niños normales, no pueden ser adolescentes normales.
porque tienen que mantener un rigor al estilo y al pensamiento de los adultos. Y creemos que eso no está bien, ni ha sido lo que ha dado mejor resultado hasta ahora. Sí, a mi niña le tuve que dar su nalgadita afuera. No fue dos nalgadas, sí, una nalgadita. Y ahora vamos para la iglesia y nos vamos a sentar y usted se va a sentar ahí tranquila a mi lado. Y mire, cuento acabado. La niña sentada. Gracias a Dios que ahí está. Gracias a Dios. Porque luego le duele a uno el corazón cuestionándose qué hice bien o qué hice mal o dónde fallé. Pero lo grande es que sabemos muchas cosas que fallamos. Pero que el Señor tenga misericordia. Nena. Yo también entiendo que hay diferentes situaciones y diferentes motivos o diferentes aptitudes que puedan presentar los niños de acuerdo también a sus edades, de acuerdo a su conocimiento, porque no es lo mismo un niño de 6 años que está yendo a la iglesia desde que nació que un niño de 6 años que empezó a ir a la iglesia hoy. O sea, no podemos tampoco satanizar la corrección porque debe ser así, así, así va, o no debe ser así, no, y no se puede, porque no todas las situaciones son iguales. O sea, hay momentos que los niños te hacen una rebeldía que es para que tú lo cojas por un bracito y lo saques y le tengas que hablar y decirle, oigan, usted está en la iglesia porque usted lo sabe. Sí. Y hay momentos que el niño está enfermito, que el niño tiene cierta incomodidad, que el niño, qué sé yo, que ese día te tocaba la escuela sabática y el niño está desde las 8 de la mañana en la iglesia, que ya cuando llega a las 11, no importa todos los seminarios que tú has cogido y todas las oraciones que tú has hecho, si tú tienes un niño en la iglesia de las 8 de la mañana, olvídate, que a las demás uno mismo ya es un tiempo. Y para ellos estar en la escuela la mañana entera, en muchas actividades que hay que hacerle, en la iglesia a veces una escuela sabática que ni siquiera es escuela sabática, y los sientan desde las 10:30 de la mañana ahí en un banco y no te muevas. O sea, no podemos tampoco o debemos tener en cuenta que todo va a depender la forma de la corrección y la forma del aprender o el aprendizaje dentro de la iglesia, de acuerdo a la situación que está viviendo cada quien. Porque a veces un niño te dice, no, que el niño debe sentarse al lado de su mamá en la iglesia, pero hay ocasiones que cuando el niño se sienta con otra persona, se porta mejor que cuando está sentado al lado de su mamá. Y tú tienes que observar todo tipo de situación, porque yo no sé, quizás tuvo un problema con su mami en la mañana cuando salió y le quiere hacer un tipo de rebeldía, porque eso hacen los niños. O sea, son cosas que pasan. Y de acuerdo a lo que estamos viviendo en ese momento, es que nosotros debemos acudir a la corrección. No significa que está mal que tú lo cojas un día por un bracito y le digas, vamos allá afuera. A veces el niño nada más con tú decirle, vamos allá afuera, ya mami, ya, y se sienta tranquilito y deja de moverse. No es motivo de que, no, que dijeron que no, que tú no puedes hacer eso. No es que no puedas, sino que midas al momento de la corrección si realmente tú vas a obtener lo que tú quieres con esa corrección, o tú lo que vas a hacer que el niño le tenga pánico a la iglesia o a cualquier lugar donde está, porque a veces asumimos esa misma actitud en cualquier otro lugar con los niños. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es que si realmente ese método que estamos utilizando está funcionando, o si tenemos que cambiar el método. Yo había escuchado también de personas que tenían un juego especial cuando son niñitos entre 3 años abajo, que es el jueguito de los sábados,
o el jueguito de la iglesia, que ese jueguito ellos lo tienen única y exclusivamente para ir los sábados a la iglesia o el día que vayan a la iglesia, ¿verdad? Y que cuando tienen ese jueguito, que es un juego que no haga ruido, que no sea irreverente, ellos asocian que ese juego asocian que cuando lo tienen, están en la iglesia y que tienen que estar tranquilitos con ese jueguito, poniendo atención a lo que se está hablando. Con los niños más grandecitos, yo he utilizado mucho el método ya cuando los niños saben leer y escribir, el método de escribir palabras relacionadas con el tema para que ellos cuando vayan escuchando la que el predicador la dice, ellos le van poniendo, lo van tachando, le van poniendo un palito. Me gusta mucho ese método porque ellos atienden al tema, aunque no entiendan lo que están diciendo, pero sí escuchan las palabras y van tachando y se portan, pero ya eso cuando los niños ya son más de 6 años que ya pueden aprender a leer. Inclusive ese método, tú no duras más de media hora con eso, porque ellos también se cansan. O sea, tú tienes que ver cómo tú vas a lograr que el niño pueda tener algo de atención, quizás no la misma que tú puedas tener, porque empieza de una vez a decirte que quiere hacer pipí, que quiere beber agua, que tengo que me duele aquí, que tengo esto, y son medios o métodos que el niño utiliza para decirte ya se acabó mi vida útil, ya llegó al final, tengo hambre, tengo sueño, que tú no tienes hambre, que tú no quieres hacer pipí, pero él te está diciendo que él quiere ir al baño. Entonces te dicen que Satanás usa a los niños para que su papá y su mamá no atiendan al culto. Utilizan mucho esto algunos hermanos en la iglesia, y yo, caramba, hasta ahí hemos llegado, que los ángeles lo pellizcan a los niños para que se pongan a llorar para que el papá y la mamá no atienden el culto. Es nosotros darnos cuenta y ver los métodos que nos pueden funcionar. Igual los niños no son iguales. Hay niños que tienen 3 años y se sientan frente a un predicador y escuchan todo y después te hacen preguntas de lo que está hablando el predicador. Y hay niños que tienen 6 que no hay forma de sentarlo todavía. O sea que es tú conocer tu niño, tú conocer cómo está su grado de atención. Que hay niños que ustedes saben que ahora mismo tienen déficit de atención, que a veces lo queremos relacionar solamente con las clases, y eso es en todas las áreas de su vida, que tú no vas a conseguir la misma atención que un niño que no tenga ese síndrome. O sea, tenemos que analizar el niño que tenemos, cómo se comporta y ver en qué yo puedo ayudarlo para que esas salidas a la iglesia sean realmente de adoración al Señor y no se conviertan en un caos, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Un punto muy importante. Antes de ahí, vamos a invitar a nuestros amigos a que la próxima semana seguimos esta interesantísima conversación. Así que el sábado que viene, ya ustedes saben, sábado 7:30 de la mañana sale el siguiente capítulo de Búnker Divino, donde vamos a estar siguiendo con estas informaciones. Así que muchas bendiciones para ti y tu familia. Recuerda que los domingos tenemos Por la Familia con la doctora Juana Santiago, y los lunes RD Necesita a Dios. Así que nos vemos el sábado. Dios te bendiga.